Bienvenidos a Radio Partisana, el primer programa de análisis político que admite que no es objetivo y es parcial, lo mismo pero más honesto. Bienvenidos al tercer episodio de Radio Partisana. Hoy nos acompañan en micrófonos Ram. ¿Qué tal, camaradas? Bienvenidos. En cabina nuestro productor y editor Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy, por desgracia, no nos acompaña el camarada Lobo. Tuvo una serie de dificultades que le impidieron llegar al programa, pero pues le mandamos un saludo desde aquí a nuestro estimado camarada. Saludos a mi Lobo, mándanos otro pretexto, mi Lobo. Se oye muy de aquellas, esa del fontanero. Yo soy Moisés Orozco y pues de nueva cuenta, bienvenidos al tercer episodio de Radio Partisana. Pues tenemos una semana intensa, varias noticias. Empezaremos con algunas breves. Empezamos con el gasolinazo fifí. El gasolinazo fifí. Aparentemente la semana pasada, como ustedes deberían saber, los hidrocarburos, los combustibles en México están subsidiados por el Estado, pues, ¿no? O sea, realmente lo que usted va y paga no es lo que cuesta, ¿no? O sea, finalmente hay una serie de impuestos que no se cobran, hay una serie de, pues sí, subsidios para que la gasolina sea, pues, más o menos barata. Debido pues a los cambios inflacionales, todo este tipo de cosas, pues los aumentos son prácticamente imposibles de tener, pero en este caso pues se decidió que el ajuste solo iba a recaer sobre la gasolina premium, la mejor conocida como la roja. O antes era la de uva también. Que finalmente pues parece que la lógica de gobierno federal para este ajuste específico a la gasolina premium fue decir que México se mueve con Magna y con diésel, que para no afectar la economía tanto de ciertos grupos comerciales como de ciertos sectores poblacionales más amplios, pues la gasolina verde no fue tocada. Del sector logístico, del repartidor a media escala. O sea, del que lleva el pan a las tienditas, a él no le subieron el precio. El transporte público también. O sea, finalmente no vamos a ver afectados en general los precios de la canasta básica por este ajuste. Obviamente salió la gente a desgañitarse las vestiduras por el aumento de la gasolina roja, pero seamos honestos, o sea, si necesitas gasolina premium es porque traes un coche de lujo, un coche de lujo o un auto nuevo. Entonces puedes pagar el aumento, sí. Porque además creo que el aumento fue de algunos centavos nada más, ¿no? Además fueron aquellos que defendieron tanto la liberación de los precios, ¿no? Que estaban con es que así debe de ser el mundo, la bursatilización y no sé qué más pretextos pusieron, que si no se hace así nos convertimos en ciertos países socialistas. Bueno, políticamente correcto, alarma de políticamente correcto. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo, Moy. Quien se quejó por el gasolinazo a la premium es porque tiene carro nuevo, simple y sencillamente, y lo puede pagar, así de fácil. Pues creo que en esto no hay mucho que ahondar, pues me parece una medida acertada. Justamente, pues, mi carcanchita se mueve con verde. Hay que entender eso, ¿no? O sea, México se mueve en transporte público. Necesitamos que el diésel sí mantenga sus precios, porque finalmente es un aumento al transporte público, sí es un golpe duro a muchas familias, a la estabilidad económica de muchas personas en México. Creo que no hay demasiado que agregar, ¿no? Creo que queda muy claro. A la gente de a pie no le afectó, y a la minoría con poder adquisitivo no debería de renegar. Sí, no, pues querían precios competitivos, ahí están precios competitivos, ahí está una economía de mercado funcionando. Así es. Siguiente, me afecta personalmente, adiós a los vapor por decreto presidencial. Aparentemente se quedan estrictamente prohibidas las importaciones de aparatos de vapeo en México por decreto presidencial. Y ese sí me dolió. Sí, cuando yo una vez hice un comentario en una plática de café de los aranceles dinámicos, ¿no? Y hablaba sobre todo de las cuestiones de importación de fruta de temporada, verdura de temporada, o sea, pero nunca pensé que fuera así de radical. A los vapers, apenas que yo iba a comprar el mío, simplemente por tener la tecnología en mi mano y decir, qué padre, ¿no? Globalización, hasta que nos hiciste justicia con algo y vienen a poner esta restricción, bueno, válida. Vamos a ver cuánto se mueve en los mercados locales los vapers, pero debería de ser una política más amplia la de los aranceles dinámicos.
Pues es que tengo el inconveniente es que creo que se mete con las libertades individuales. O sea, entiendo el argumento, ¿no? El argumento es, tenemos esta serie de muertes por vapor, que pues está un poco turbio los estudios respecto a que muchos, pues básicamente solo han sido por consumo de aceites de THC caseros, que han sido los... están muy mal balanceados y químicamente no certificados porque... pues lo que están inhalando probablemente no sea el THC, sino alcohol isopropílico que no es para separar el CBD o el THC. Uh-huh. Pero creo que también se está infringiendo la libertad individual que cada uno tiene de meterse la porquería que quiera, ¿no? Así es. O sea, porque finalmente supongo que eventualmente van a prohibir la importación de cigarros, de verdad. Entonces, no, o sea, sí, esa es la lógica. Al principio yo creí que era el lobby de tabacalero, intentando ponerle freno a los vapers, pero no, Philip Morris también metió, puso el grito en el cielo, porque pues ellos también tienen un aparato de no de quema, sino de calentamiento de tabaco. Ajá, sí. Al que le han metido millones en inversión en ID, en investigación y desarrollo. Pero pues veamos cómo avanza esta situación. Confío en que se pueda retroceder. Espero que si algo nos enseñaron los feministas esta semana es que pues a ver si los vapeadores podemos organizarnos y exigirle al Estado que replantee sus políticas respecto a ciertas cosas. Fíjate, con el avance que te acuerdas de los edificios públicos de libre de humo y que ahora ya les asignaron sus áreas a los fumadores de vuelta por la inclusión, ajá, me parece así como un ligero retroceso en que restrinjan los vapers, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo avanza esto. No creo que vaya a ser tan grave. Va a ser más difícil que consiga el mío ahora. Por suerte el aparato que uso, los consumibles, muchos de ellos se generan aquí en México, entonces por eso no hay bronca, pero lo lamento por todos los que compran resistencias desechables. Eso sí va a tener un problema y va a tener un costo, más que nada porque finalmente entendemos que en México los mercados grises suelen aparecer a la menor provocación, entonces vapers, líquidos van a seguir circulando en México, sencillamente de formas menos rápidas y menos estables, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, porque hay bastantes temas hoy y creo que quejarme porque no voy a poder comprar mi vapor con la facilidad que antes, pues me hace sonar como los tipos que se quejaron porque aumentaron la gasolina roja, ¿no? Sí. Siguiente tema, mucho más local, Chiapas, ¿cómo se llama? Chiapas, toda la bronca que tenemos con el agua, con el incremento a las tarifas del consumo de agua. Ram, ¿nos puedes contextualizar un poquito? Las fake news, más que nada, hay un tema más que nada responsabilidad organizativa entre las diversas autoridades, entre la cuestión municipal y la cuestión estatal. Para mí es más que echarse la bolita. Aquí lo que se me hace interesante es que algunos protagonistas de la política local del municipio de Guadalupe lo están capitalizando, ¿no? Ahí hasta publicaciones directamente asignadas a una fracción de Morena, donde dicen sí a la privatización del agua, sí a la privatización de la basura, y se me hace un manejo, más bien un momento de manipulación muy, muy triste, ¿no? Porque en todo esto han desaparecido programas como el del cuidado del agua, el fomento al cuidado del agua, el de recolección y almacenamiento del agua de forma segura, y nada más porque nadie quiere asumir la responsabilidad de cómo se debe de administrar estas cosas. Yo hago una observación donde pues el Chiapas tiene información de mucho tiempo, de años, sobre los cuales pueden hacer los análisis pertinentes para tomar las decisiones que requiera ¿cómo se llama? La cobertura del servicio a la población, ¿sí? Y se me hace que solamente lo están convirtiendo en un reality show, como ahora que ya tenemos gente profesionalizante en cuanto a medios y redes sociales, profesionalizada, que pueden hacer cualquier tipo de contenidos. Radio Partisana. Se me hace un abuso mediático de parte de ellos,
cuando simplemente deben de estar considerando los históricos, deben estar considerando implementar alguna forma de participación ciudadana, ¿sí? Donde se tomen las decisiones todos, ¿no? El programa que vi, estaban ahí, toma y daca los vatos, ¿no? Y alguien lo capitalizó, alguien lo aprovechó bien y se siente el mesías del agua ahora. Y no debe de pasar, porque si llegamos al punto de no luchar por el agua, vamos a tener problemas más tristes. Finalmente, es para la gente que no vive en Zacatecas, para la gente que nos escucha de otras partes del país. A principios de año, bueno, más bien a mediados de enero, pues en varios municipios de Zacatecas nos despertamos con la noticia de que las tarifas iban a aumentar en medidas importantes, pues, ¿no? Desde un 30 a un 60%, creo, reflejado directamente en los recibos. Entonces, finalmente, pues como bien comentaba Ramiro, se han estado echando la bolita. Chiapas se la echa a algunos alcaldes, los alcaldes se los echan al gobernador, el gobernador le regresa la bolita a Chiapas, hay alcaldes que se han puesto en contra desde el principio, y tenemos ahí alguno que otro personajillo que ha sido altamente golpeteado, que encontró en la situación del agua pues una especie de plataforma para sacar raja política, ¿no? Así es, sí. De estos temas hablaremos más adelante con los panistas que de repente se volvieron feministas, pero porque finalmente es una de las claras jugadas de la derecha, ¿no? Jugar estas aparentemente causas incontrovertibles. Distorsionarlas, ¿no? Y luego adjudicárselas como si las hubieran abanderado desde hace mucho tiempo, ¿no? Así, yo ahora sí soy feminista. Pero volviendo a lo del agua, antes de que nos coma el tema, porque si va a ser el tema principal. Pues sí, tenemos esta situación en la que, pues, se nos intenta mostrar que la única salida posible sería meter las manos de privados a pues, los recursos hídricos de Zacatecas, lo cual tiene unas implicaciones bastante curiosas y bastante siniestras, teniendo en consideración que, por ejemplo, uno de estos personajitos, que se está volviendo el adalid de la lucha por el agua. Por el agua. Ya ha tenido problemas también con privatizar servicios públicos que ya funcionaban, ¿no? Sí. O sea, en Guadalupe, el segundo municipio más grande del país. Probablemente. Es el segundo municipio con mayor crecimiento en el país. Sí, crecimiento, sí, es cierto. Es el segundo municipio con mayor crecimiento en el país. Pues finalmente tenemos este personaje que decidió que el servicio de recolección de basura ya no estaba funcionando y lo mejor era privatizarlo, ¿no? Despedir a todos los trabajadores, hacerle reingeniería. Y digamos, si hubiera un buen plan de desarrollo y de manejo de residuos sólidos, no habría mayor inconveniente. El problema es que se descubrió que esa empresa que va a contratar es suya. Casualmente. Casualmente, ¿no? Entonces sí suena mal, se ve mal totalmente. Pues y es que vamos a un tema delicado, es anticonstitucional. Recordemos que son derechos totalmente garantizados constitucionalmente. Entonces, cuando manejan ese argumento de privatizar las cosas, lo llevan al extremo y abren la caja de Pandora. O sea, abren la posibilidad de que alguien ajeno a la administración pública restrinja los servicios. Y especialmente porque ni siquiera sería una apertura a una economía de mercado verdadera, serían monopolios, sería capitalismo de amigos, pues, ¿no? Me acuerdo de cómo se hicieron los ricos a partir del 88, ¿no? Ya eran ricos, ¿no? Todo el argumento es que ya eran ricos, pero los empujaron a entregar No tiene nada que ver con que los vendieron a precios de saldo a empresas paraestatales, pues, ¿no? O sea, señores, Slim no es inmensamente millonario porque sea un hábil estratega económico, ¿no? Es porque básicamente le regalaron Telmex. Le pusieron en charola de plata empresas que ya funcionaban. Entonces, esto es una réplica, ¿no? Y hablemos de esa situación. Pero de rancho. O sea, esto es politiqueo de rancho, así directamente, ¿no? Pero hay que apelar a la memoria histórica, ¿no? Ya pasó una vez a gran escala
no debemos dejarlo que pase en el rancho tampoco. Ajá, sí, totalmente. O sea, la crítica era hacia el personajillo, no sobre la importancia. Obviamente importa porque hay millones hay miles de personas que se verían afectadas por este tipo de decisiones. Ajá. Pero el asunto es que también lo que insulta es que se hizo con torpeza, además, ¿no? O sea, no fue un plan de un genio malvado, no, fue como de cacique de rancho, así directamente, verdad, así porque quiero. Hoy pongo mi cerca y no pasan a tomar agua al río. Así está pasando. Así con la pajilla en los dientes, en la mecedora y el Winchester, ¿no? Pero bueno, pasemos ya a noticias por sí mismas. Tenemos pues a Irma Heréndida Sandoval, la titular de la función pública a nivel nacional, y pues parece que se tomó muy en serio el trabajo que le dio Andrés Manuel de la lucha contra la corrupción, porque pues a Irma Heréndida realmente no le importan los colores, ¿no? Definitivamente no. Aparentemente ya inició investigación en contra de la CONADE, de la Comisión Nacional del Deporte, que tiene como titular a Ana Gabriela Guevara, por una serie de facturas infladas, algunas facturas que no se encontraron, viáticos que fueron inflados hasta 3 veces su valor. Y también se empezó investigación a Gabriel García Hernández, que él es el súper delegado, es esta figura que se creó en esta administración de los superdelegados, que son estos funcionarios, representantes de la Secretaría del Bienestar, que se encargan del manejo de los principales programas sociales. Y Gabriel García Hernández sería como el superdelegado, algo así como el Sordon de los superdelegados a nivel nacional. Y pues parece que Irma Heréndida está iniciando una investigación por sospechas de que se están utilizando estos programas sociales con fines electorales, ¿no? Vayamos primero con la CONADE, ¿no? Primero con Ana Gabriela Guevara. Ajá. Yo hago aquí esta observación. Es muy importante la tarea de también de autoauditoría que se está haciendo, ¿no? Y además son cosas de las que no se habla, ¿no? Se prefiere perfilar las noticias hacia otro tipo de intereses y volverlos relevantes, cuando es sumamente necesario mencionar que es muy importante que esté pasando esto. Sí, que es totalmente relevante, es una de las banderas de la Cuarta Transformación y hay que realzarlo, es la neta, hay que reconocerlo. Si va contra todos, sin color, sin ningún tipo de vínculo que les favorezca a todos los demás, hay que reconocerlo y hay que darle el foro necesario, porque así evitamos un montón de noticias falsas. Sí, totalmente. Pienso en mucha de la gente que estaba diciendo que Santiago Nieto, y que ya hemos mencionado en el programa y que seguramente seguiremos mencionando a la larga, era más que nada, pues sí, la Inquisición de la 4T, ¿no? El persecutor, la SS. El Witcher. El Witcher de la 4T, utilizado para persecución política, ¿no? Pero lo que nos muestra Irma Heréndida es que de verdad habrá una tolerancia cierta a la corrupción, ¿no? O sea, realmente esta cruzada que se ha tomado contra todas estas dinámicas que casi parecían culturales, que veníamos arrastrando de diferentes sexenios, pues Irma Heréndida pues tiene claro que no lo va a permitir. En el caso de la CONADE, a mí no me parece que esta Guevara sea corrupta. Me parece algo peor, me parece que es incompetente. Me parece que no ha podido manejar ni desarticular las redes de corrupción que previamente estaban en la institución que le toca manejar. Esto se debe más bien a que su transición de ser una figura deportiva a una cuestión política la tiene muy ¿cómo se llama? Inmersa en esas dinámicas y no es que no pueda lidiar con ellas, creo que no sabe lidiar con ellas, y es parte de aprender a reconocer que pasaron cosas en la CONADE, que había pequeños cotos o grandes cotos de poder que lucraban. Había grandes cotos de poder en muy pocas personas, en pequeños grupos. En pequeños grupos que al final de cuentas abusaron de todo esto, ¿no?
el deporte, sabemos que la psicología del deporte es participativa por sí sola. Entonces, que se den esas restricciones y que el deporte se vaya encogiendo por ese tipo de cosas, pues no es justo para la gente tampoco. Sí, no, totalmente. O sea, por ejemplo, podemos pensar en el caso de, por ejemplo, Cuba, ¿no? Que es un país con un PIB bastante bajo en relación al mexicano. Así es. Pero veamos su medallero, ¿no? Sí. Veamos esa cultura del deporte, ¿no? ¿De qué se trata? Pues finalmente democratizar. Así es. Una meritocracia de verdad, ¿no? Así como eres bueno, te vamos a apoyar. Sí. No eres bueno, te vamos a dar las oportunidades hasta para que lo logres. Para que o no, pues, ¿no? Pero finalmente si fluye, como decía el presidente, barriendo de arriba hacia abajo, sí. Es más probable construir una infraestructura deportiva que funcione, pues, ¿no? Que nos haga proyectar deportistas de alto rendimiento, de alto nivel, y que se vea reflejado en las medallas, pues, que para mucha gente puede considerar que, pues, hay temas mucho más importantes que los deportes, pero que son síntomas, ¿no? Que nos muestran, o sea, chequen tan sencillo esto, ¿no? ¿Cómo son las infraestructuras de deporte? Por ejemplo, pensemos en el caso de Alemania, ¿no? O sea, veamos cómo antes de 2018 era, pues, la selección hegemónica, ¿no? Ajá. Y considerando que Alemania tiene 5 veces menos la población de México. Así es. Entonces, ¿cómo consigues tantos deportistas como tantos tan buenos futbolistas que juegan en la élite? Pues no es una bronca de población, no es como aquí o en Brasil o en Argentina, es un asunto de una muy buena infraestructura donde va incluido con el resto de la educación, que es parte integral de la educación, sí, ¿no? O sea, ellos son totalmente conscientes de la etapa formativa, porque al final de cuentas, ¿qué es? Es crear a los héroes de su pueblo, ¿no? Y seguir manteniendo ese vínculo con la nacionalidad. Aquí también es importante recordar que México vive en una dualidad institucional y neoliberal. Sí. Sí, o sea, si se crea la CONADE, se crea con un plan, ¿no? A largo plazo, de incrementar la representatividad deportiva. No, pero también tenemos esas malas mañas que aprendimos después del 88, de quererlas capitalizar y hacer negocio. No digo que no se pueda, sí, pero con esas prácticas negativas, con esas prácticas de corrupción, no. Pues es que, como dice nuestro buen Taibo, que el neoliberalismo es pinche, pero el neoliberalismo a la mexicana es pinchísimo. Totalmente de acuerdo. Entonces, justamente es la bronca, lo que llega es la corrupción en general. Justamente hablábamos el Lobo y yo hace algunos días sobre este asunto que constantemente se dice de que la corrupción es algo cultural, que somos un pueblo corrupto históricamente y todo ese tipo de cosas, y es un pedo de desigualdad. O sea, esa es la bronca, ¿no? Esa es la raíz de todos los problemas. Cuando uno piensa en los países con menor índice de corrupción, que básicamente son los países escandinavos, Noruega, Suiza, Suecia, Finlandia, todos ellos, incluso Japón, no es tanto porque sean mejores personas o les den de comer otras cosas, no, tiene que ver con el hecho de que resulta mucho más costoso ser corrupto y que te cachen a no serlo, pues es mucho más rentable ser una persona honesta. Sí. Vivimos en un país tan inmensamente desigual que, por ejemplo, piénsalo en su amigo no al que le gusta la política, al que le gusta la grilla, al que le gusta todo este asunto de, ¿cómo se llama?, partidista, electorelo, mapachoso. O sea, ese güey desprecia a los políticos, pero quiere ser uno, ¿no? O sea, quiere ser el senador, quiere ser el presidente municipal para sencillamente, no para hacer el cambio, sino para que toda esa impunidad le toque a él. Sí, le toque el lado correcto de la desigualdad, ¿no? O también en pequeños ejemplos más cotidianos, ¿no? Que aquí sucede mucho en Zacatecas. Que no tomas la vía correcta en el tránsito, sino la más corta, independientemente de qué sentido sea, Por eso, qué bueno que no le subieron la gasolina a la gente de a pie. Vamos a mejorar esas prácticas, por favor. Y pues seguimos con Gabriel García Hernández y los superdelegados. ¿Qué onda con eso? Finalmente, porque también hemos visto, o sea, en el caso de Zacatecas tenemos específicamente el caso de una superdelegada a la que le llegaron varias acusaciones de utilizar programas sociales con fines electoreros en el caso del proceso interno de Morena, ¿no? Y sabemos
a qué intereses y a qué grupos de poder responde esa superdelegada. Ah, claro. No lo vamos a decir así aquí, porque nos da miedo por el momento. Compártenlo, denle like, que seamos muchísimos para que ya no nos dé miedo dar nombres, pelos y señales. Pues. Hay que hacer una dinámica, ¿no? Si pasamos de los cuantos likes. Sí, todavía no lo digamos porque todavía somos poquitos. Este es nuestro tercer programa, entonces no quiero verme súper pitero diciendo si pasamos de los 15 likes. No hay que comprometernos ahorita, pero bueno. Sí necesitamos de su apoyo. Pero bueno, no nos desviemos, Sí. El asunto es tenemos, pienso en el caso de personas cercanas, personas que conocían el activismo, que terminaron en puestos de elección popular, que están intentando darle la vuelta, ¿no? A las dinámicas corporativistas de la política mexicana, claro. ¿No? Que es, ya no te voy a dar dádivas y esas cosas, pero tenemos en consideración que pues toda la desbandada de restos de partidos que llegó a Morena en el 18 cuando la victoria ya era inminente, pues no solo pues nos importaron varias de sus dinámicas de poder, pues no hacer estos cambios de beneficios estatales pues por el voto, ¿no? Condicionar programas sociales pues a cambio de volverse parte de la estructura corporativista. Otro dato histórico, esas mañas no solamente cayeron en el 2018, son una réplica y en específico Zacatecas del 98. ¿Sí? ¿Cómo fue la transición? ¿Cómo fue el cambio aquí en Zacatecas? Y piensan que todas esas prácticas siguen vigentes, ¿no? Y que pueden seguir siendo, ¿cómo se llama? Pueden retener los beneficios públicos para seguir sosteniéndose en el poder, ¿no? Cuando también la modernidad, la tecnología nos ha dado otras señales sobre cómo hacer mejor las cosas. Creo que estos 2 años ha sido un testigo inalterable de que la 4T no es perfecta, definitivamente no lo es, tiene deficiencias claras y tiene varias personas que son, por decirlo menos y ser amable, problemáticas para el discurso ideológico. Pero también, y esto es sería negligente de mi parte no señalarlo, es que tenemos a gente como Irma Iréndida, por ejemplo, que no le importa que sea gente de su mismo partido. O sea, porque no olvidemos que Irma Iréndida es una pejista convencida. De hecho, es más pejista que el peje. O sea, es la Robespierre de la 4T. O sea, realmente es una persona absolutamente convencida con el proyecto del presidente. Y no le tembló la mano para señalar, porque no hay que olvidar que García Hernández, o sea, ser el encargado de los superdelegados es una posición importante. Muy importante. Es muy alta, muy alta. Es un perfil muy alto. Y que no le haya temblado la mano para señalarlo, pues implica el valor, lo valioso que es tener a personas como Irma Iréndida en gobierno federal. Y que implica que sí, hay cosas que están haciendo mal, hay cosas que se pueden perfeccionar, hay discursos que se pueden afinar, pero hay ciertas cosas que no se hubieran podido hacer de haber ganado otros, pues, ¿no? Así es. Por esta misma situación. O sea, que dentro de tus mismos compañeros seas constructivo y señales la situación, digas, carnal, la estás regando. ¿Sí? Sí, totalmente. Y que no es una, no es una advertencia para poder mejorar las cosas. Sí, porque no hay que olvidar que Irma Iréndida es la titular de la función pública, o sea, no es de un órgano del Poder Judicial. Ella no puede iniciar un proceso penal, pues, ¿no? Pero sí puede dar la advertencia y sí puede encaminar la investigación ya del Poder Judicial. Así es, sí. Qué chido. Qué chido. Sí, pues esperemos de hecho, se contaban los rumores hace algunos meses que después del chasco que ocurrió con el retraso de la propuesta de ley para legalizar la marihuana, con varios asuntos que no pudo desahogar la Secretaría de Gobierno, se contaba en los billares que le iban a dar avión a esta Olga Sánchez Cordero y Irma Iréndida iba a ser secretaria de gobierno. Ahí se contaba, no me desagrada de todo la idea. En el caso de que ocurra, porque pues me declaro abiertamente corderista, o sea, me cae muy bien Olga Sánchez Cordero, pero ahí nos tiene varias deudas pendientes, ¿no? La legalización de la marihuana, creo que ha tenido unas posiciones un poco frías respecto a toda la situación de las protestas feministas porque era su momento para brillar, ¿no? Porque no hay que olvidar que también a la Secretaría de Gobierno se le han quitado muchas atribuciones que tenían en administraciones pasadas. Sí, claro. Ahora las responsabilidades son menores, sin embargo no deja de ser importante, ¿no? Y más que entró con una bandera
progresista de legalizar la marihuana. Sí, obviamente no solo eso, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Tenemos mujeres muy chingonas en la 4T. Sí. Olga Sánchez Cordero, tenemos a la tía Tatis, tenemos a Irma Heréndida, tenemos estas mujeres que están conquistando su protagonismo en la política mexicana y que pues en momentos muy apropiados, ¿no? Porque finalmente necesitamos escuchar esta representatividad de las mujeres, sí. Porque piensen en el sexenio pasado, ¿quiénes serían las mujeres protagonistas del sexenio peñista? Rosario Robles. Ay. La gaviota. No, y ahorita, por ejemplo, este momento disruptivo lo deben de aprovechar. Y lo están aprovechando, que es lo más importante. Pasamos a nuestro siguiente tema, mi estimado Ram. Claro. Pues seguimos con las elecciones internas del Partido Demócrata en Estados Unidos. Tuvimos el día 20 de febrero, fue el debate demócrata, sí. Con todos los candidatos. Tuvimos a Bloomberg, el millonario ese que hemos ido mencionando. Tuvimos ya por fin su debut como candidato, como precandidato demócrata. Un debate intenso, se tiraron con todo, especialmente a Bloomberg y a Bernie. Ajá. Porque justamente Bernie es la persona que está encabezando actualmente las encuestas y por bastante. Tenemos en segundo lugar a Bloomberg, que está incluso creciendo, pero aún la distancia todavía se ve grande. Creo que Bernie le lleva 7 puntos porcentuales, que la verdad para unas elecciones primarias donde hay 6 candidatos es muchísimo. Perdón. Y que cómo ha ido despuntando, ¿no? Son 3 semanas donde lo veíamos que se caía. Obviamente, chavos, todavía falta bastante, falta claro. El supermartes en marzo, pero ya va marcando tendencia, ¿no? Tenemos Iowa, New Hampshire y ahora Nevada. Gana Nevada, o sea, y Nevada no es un estado particularmente progresista. Ajá, tan así es la tendencia que hemos visto el cambio del discurso del señor Naranja hacia ya los argumentos de tipo de eso es socialismo, eso no va en contra de todo lo que representa América. O sea, ya está en el foco de atención, en el discurso del señor Naranja, todo el impulso que tiene Bernie. Pero no hay que olvidar, o sea, puede decirlo eso, pero hay que considerar que parte importante de los paradigmas democráticos gubernamentales de los Estados Unidos podrían ser considerados de izquierda. O sea, el New Deal implementado por Roosevelt en los 30, eso es socialismo, directamente, izquierda, así, totalmente, ¿no? O sea, a la banda se le olvida que fue la izquierda la que ganó la Segunda Guerra Mundial, la que derrotó a los nazis, ¿no? La Unión Soviética, la izquierda gobernando Estados Unidos en su momento, los partisanos en Francia y en Italia. O sea, la resistencia francesa, la resistencia italiana estuvo conformado por anarquistas, socialistas y comunistas. La que les dio el poder hegemónico del dólar fue la izquierda, que al final, bueno, ¿cómo se llama? La banca la pervirtió en estos momentos. No es una guerra perdida aún. Pensemos, por ejemplo, en el sistema corporativo militar estadounidense del que son profundamente dependientes, que incluso Eisenhower lo denunciaba en su momento. Tenemos un país que depende total y absolutamente de la economía de guerra, ¿no? Sí. De hacer armas y hacer armas y hacer armas y hacer armas para vendérselas. O sea, finalmente las armas que utilizaban los talibanes durante la invasión afgana en 2002, 2001, son manufacturados gringos, no se les olvide. El asunto justamente es, si alguna vez se han preguntado por qué la NRA, la Nacional de Rifles Americana, tiene tanto poder en Estados Unidos, porque a pesar de que tengan un tiroteo escolar cada 2 días, y a pesar de eso no han detenido el flujo de armas, es por esta dependencia que tienen en el gobierno gringo. O sea, finalmente, volviendo a este pedo asistencialista que luego los gringos quieren fingir que no les gusta, está el sistema de asistencia social para desempleo, ¿no? Sí. Entonces, ¿de dónde creen que sale ese varo para la asistencia social? Del corporativo militar gringo, ¿no? Entonces, yo no me quejo de que
estés iniciando guerras en cualquier país tercermundista que se te ocurre, siempre y cuando mi cheque sigue llegando a mi casa, ¿no? Pero es justamente esa política súper turbia gringa, ¿no? Porque es asistencia social, que es una cuestión totalmente socialista, que proviene de economía de guerra, ¿no? Sí, y de que probablemente esa misma economía de guerra puede sostener algunos argumentos de los candidatos, como es la implementación ya de un seguro social, y que con esto movió la conciencia de muchas personas, Bernie Sanders. Que no hubiera sido posible sin el Obamacare previamente, ¿no? Sí, un previo trabajo de todo esto. Imagínate un Estados Unidos con educación y salud pública. No. Sería otro país. Es más, se acababan las armas. Sí. Así de fácil. Creo que ese es un miedo intrínseco en esta transición política que están viviendo. Es un momento muy peculiar porque, otra vez, para la banda que no lo sepa, los partidos políticos en Estados Unidos se financian con dinero privado. Así es. Básicamente es una carrera para ver quién junta más varo. Ajá. De eso se tratan las elecciones en Estados Unidos. Los contribuyentes no aportan del erario público para los gastos de campaña de los candidatos. Sé que usted, si es de esa banda, que cree que hay que quitarle todos los recursos a los partidos políticos, bla, 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 que cree que gastar 58 pesos al año por persona, por partido político, es un precio muy alto para la democracia. Usted cree que esa es una buena medida, pero no. El problema que tiene es que hay intereses empresariales, que son los que aportan el varo, a los que tienen que responder los candidatos ganadores. Así es. Una de las razones por las que no hay provisión de armas en Estados Unidos. Ajá. La NRA y todos los fabricantes de armas, que no solo venden armas en el interior de Estados Unidos, consideren que son esas armas las que cruzaron México en la operación Rápido y Furioso, que son las armas que Arabia Saudita está utilizando contra la resistencia yemení en este momento, que son las armas que... de las guerrillas en Latinoamérica. Muchas armas que las usó ISIS, Daesh durante la guerra en Siria, o sea... Ese flujo no se detiene porque son la gente que le está metiendo dinero a las campañas gringas. Por eso también Bernie nos hace tanto sentido, porque Bernie hasta ahorita, aparentemente, no está demostrando ninguna relación con esos corporativos en particular, lo cual también es paradójico, porque si no tiene ese respaldo empresarial, también es difícil que le gane a Trump de quedar como candidato demócrata. Y nota, es como esto es lo que me impresionó mucho, que es como un candidato independiente dentro del Partido Demócrata. Porque finalmente sí había una candidata de izquierdas, demócrata oficialista, que sería Warren, ¿no? De hecho, la estuve escuchando sus propuestas y si hubiera quedado usted morra, tampoco me hubiera molestado en lo más mínimo, ¿eh? Me hace mucho sentido. En el diario El País mencionan mucho que ella sería catalogada directamente como socialdemócrata. O sea, el atributo extra demócrata, el que no como el que quieren ocultarle a Bernie. Yo pienso que son dos situaciones muy, muy similares que se pudieran complementar, pero dadas las características de la política, no sé qué tan viable sea. Ay, no, imagínate una plantilla construida por Bernie Sanders, esta Warren y esta Ocasio-Cortez, no manches, gobernando Estados Unidos. La Unión Soviamericana. Pues muy bien, pues ¿algo más que quieras agregar sobre este caso de los demócratas? Ahorita no, tengo mucha expectativa sobre todo el proceso. Yo creo que hay que seguirlo observando, porque al final de cuentas somos sus vecinitos. Sí, no, lo que le pasa a ellos nos afecta de una u otra manera. Directamente, completamente. Para bien o para mal. De hecho, es lo que hablábamos, creo que el programa anterior, no es cierto, no, lo mencionábamos fuera del aire, que nuestra economía está tan inmensamente dependiente que el problema es que si a los gringos les va mal, nos va mal a nosotros. Si a los gringos les va muy bien, nos va mal a nosotros. O sea, lo que queremos es cierto nivel de estabilidad. Pero si nos va muy, muy mal a nosotros, también les va mal a ellos. Dijo Pepe Mujica, nuestra economía está como soldada a nuestro vecino. Y aunque la han tratado de reventar, pues no... Yo creo que fue uno de los enormes problemas de Videgaray. Yo creo que Videgaray fue uno de los que nos metió en ese problema de
que convirtió nuestra economía totalmente dependiente de los Estados Unidos, ¿no? Y es muy problemático porque justamente fue en el momento en que pudimos haber ampliado nuestros mercados tanto en China como Rusia y algunos otros países asiáticos como Corea del Sur. Sí. Tuvimos esa oportunidad que Videgaray y Peña Nieto desperdiciaron totalmente, ¿no? Y nos volvieron mucho más dependientes. Recuerdo cuando fue el problema de los aranceles, ¿no? Sí. Del muro y todo eso que decía Trump y que mucha gente se quejaba de que le dimos por su lado y esas cosas, bla, bla, bla. Y es así como, chavos, neta, esos aranceles nos hubieran metido en una recesión fea. Horrible. Fea. O sea, de hecho, la única solución madura, realista, de política real es ok, cedemos un poco, hay que agregar unas condiciones a esta negociación, pero lo que hay que ir implementando sería una diversificación de mercados hacia los que exportamos y desde los que importamos. Así es. O sea, de verdad, la dependencia con Estados Unidos tiene implicaciones imperialistas directamente. Sí, sí. No, es algo que no vamos a poder separar de nuestra vida cotidiana. En muchos años. Pero creo que se están dando los primeros pasos, ¿no? Y creo que finalmente, y ahí es hora del sombrerito de aluminio. Sí. Porque hay que sacar ese sombrero de aluminio. Digamos, tenemos, ¿cómo se llama? El problema del coronavirus, más que en términos de salud mundial, es en cuestiones geopolíticas, ¿no? Como el manejo o sea, otra vez no estamos diciendo que el coronavirus no exista, obviamente existe, tiene muertos, hay gente enferma y esas cosas, pero ni de cerca es tan grave como lo han manejado varios medios occidentales, pues, ¿no? Podemos ver la campaña gringa para cerrar mercados chinos, ¿no? Porque finalmente ahora con la situación que tenemos, de hecho ya tengo algunos días que ya no sigo el caso, no sé cómo se contuvo la pandemia en China, cómo la contuvo el gobierno chino, o si sí la contuvo, pero lo que estamos viendo es una posición de China más debilitada, lo cual hace que la guerra comercial que estaba teniendo con Estados Unidos pues ceda un poco, ¿no? Lo cual le va a dar aire a Trump. O sea, no solo es el tipo fuerte, sino el tipo fuerte que doblegó a China, ¿no? Y que bajó algunos aranceles y esas cosas. Y eso es preocupante. Y eso es preocupante para Bernie también. Y es preocupante para todos aquellos que pidieron en AliExpress. O en Wish. O en Wish. Pero sí, está validando de sobremanera la actividad política del naranjita. Sí, totalmente, ¿no? Confiamos en que se detenga y el gobierno chino pueda, pues, volver a ser el contrapeso. No soy particularmente fan del autoritarismo de Xi Jinping, porque finalmente terminó convertido en presidente vitalicio, eso no suena muy democrático de ningún lado, pero creo que es importante para la política global que las superpotencias tengan contrapesos. Sí. Es muy importante, es muy importante. Pues en general, creo que una parte de que a pesar de que podamos tener diferencias en esta mesa de panelistas, yo creo que una de las cosas en las que estamos de acuerdo es que la concentración del poder hace daño. Siempre hace daño, ¿no? Entre más difuminado está el poder, entre más democrático sea, entre más gente necesite ponerse de acuerdo para hacer grandes cambios, es mejor para todos. Es más funcional, completamente. Creo que con este caso del coronavirus hicieron, no lo recuerdo bien, pero hicieron una promesa de tener la vacuna lista en aproximadamente año y medio. En 18 meses, comentaron. En 18 meses. Entonces, creo que está muy intrincado el momento. Si no lo sacan en 18 meses, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto poder comercial va a perder del que ya está perdiendo ahorita a ese momento? ¿Y quién lo va a capitalizar? ¿O quiénes? Porque no solamente ahorita nosotros estamos en América, pero Europa está haciendo lo suyo. Y no solo Europa, también está Rusia, ¿no? O sea, sí. Porque Rusia también tiene esta posición diplomática súper extraña, porque no es del todo Europa, pero no es de todo Asia. Es su propia cosa Rusia, sí, ¿no? Que finalmente ahorita también está en sus propios problemas diplomáticos con Bielorrusia. Sí. Ya que, para quien no sepa, Bielorrusia es el último país de Europa que tiene un dictador tal cual, ¿no? Desde hace unos 30 años creo que lo tiene. Sí. En este momento no recuerdo cómo se llama. Mario, ¿podrías investigarnos quién es el nombre del dictador de Bielorrusia? Mario. Sí. Perdón, Mario.
Que finalmente siempre habían tenido pues Bielorrusia había sido un país satélite de la Rusia postsoviética. Así es. Incluso habían considerado hacer una especie de unificación de estados en algún punto. Pero ya la Unión Europea ya llegó con algunos regalitos para los bielorrusos, intentando jalarlos de Putin, y ya está generando esta tensión porque hay que tener en consideración que varios de los oleoductos y gasoductos rusos pasan por Bielorrusia. También, ese mercado también digno de un programa. Sí, de un análisis, porque finalmente a Putin le interesa mucho fundir los dos estados porque se crearía un tercero, ya no sería Rusia ni Bielorrusia, sería un tercer estado, porque ya no puede reelegirse, ¿no? Técnicamente este es el último periodo presidencial de Vladimir Putin, pero si se fusionaran en un solo estado, él nunca ha sido presidente de ese estado y podría perpetuarse en el poder, ¿no? Sí. Porque a todos esos fans de Putin, que les cae bien Putin porque se pone en contra de los gringos, no hay que olvidar que ese güey es un homófobo, autoritario y antidemocrático. Conservador. O sea, finalmente, ¿cuándo fueron sus elecciones? ¿A finales del año pasado? Creo, o tuvieron elecciones locales, en lo que serían equivalentes a municipios, y fue noticia nacional que una alcaldía la ganó la oposición. Sí. O sea, imagínate cuál es el nivel de falta de ejercicio democrático. Que una alcaldía es una noticia nacional en Rusia, ¿no? Así fue una vez aquí en Zacatecas, ¿no? También fue protagonista de un ¿cómo se llama? ¿Una nota? Se me fue la palabra, pero hubo una persona... ¿La recuerdas? Perdón. Es Alexander Lukashenko. Ah, sí. Muchas gracias, mi Mario. Vale. Bueno, total, fue muy pequeño, pero fue un momento suprimido por la historia, pero que por ahí está en el archivo histórico. Pues finalmente es lo que decimos, y volvemos al punto anterior, ¿no? Que el poder se disuelva, está bien, chavos. Realmente yo creo que también tenemos este problema cultural. Sí me parece un problema cultural en México, que nos encantan los caudillos. Nos encanta el tipo que va a venir a salvarnos, el tipo fuerte, el tipo que sabe hacer las cosas, ¿no? Porque finalmente yo creo que te quita responsabilidad histórica, ¿no? O sea, si analizas la historia de México, es una historia de caudillos totalmente. Sí, de héroes, de centralización. Al final de cuentas, ¿cómo termina nuestra república? Centralizando el poder en la Ciudad de México. Que creo que para el momento histórico nos pusimos bien los gorros. Pues si no lo pueden escuchar, justamente ahorita está volando un helicóptero arriba de donde estamos grabando. Me alegro que nos hayamos puesto los gorros de papel aluminio. Los tenía poquillo ladeado, por eso alcanzó a dar este giro por aquí. Inusual giro de los acontecimientos. Pero bueno, continuando, decías. Bueno, total, que en su momento el centralismo fue funcional para mantener la estructura del país, pero que en estos tiempos se necesita que la soberanía de los estados y la autonomía de los estados respalde a la gente, se distribuya los poderes y cada quien tenga representatividad. Ya creo que el momento romántico de los caudillos ya pasó. Está en siglo XX. Eso está en siglo XX, ¿no? Sí. Sí creo en la autonomía de los estados, pero en ciertas cosas, como habíamos mencionado, claro. Como por ejemplo los casos... Variadito. Sí, como habíamos mencionado, que es súper importante que se federalice el concepto de feminicidio, por ejemplo. Eso, ahí es totalmente de acuerdo. Es que creo que... ¿Sabes cuál creo que es el otro asunto de la discusión política mexicana? Que no entiende de puntos medios. Ajá. Es así como, si no estás 100% de acuerdo con lo que digo, estás 100% en mi contra, ¿no? Que ese es un enorme problema con la discusión, que vamos a ver más adelante en nuestro siguiente tema, pero que también es, pues, hay que tener tantito sentido común, gente, ¿no? Hay que analizar las condiciones contextuales, temporales, históricas, culturales de ciertas regiones o de ciertas situaciones para tomar cierto tipo de decisiones. Como diría Keynes, el economista. El gran economista, diría, cuando los hechos cambian, mi opinión cambia. ¿Usted qué hace, no? Ajá. Sí, porque parece que incluso en política te piden así como, no, ya tomaste un posicionamiento, quédate en ese y no te muevas, ¿no? Así y es como, bueno, cambiaron los hechos, puedo cambiar de opinión. Los extremos, la polarización es igual a manipulación. Y creo que hay que entender que la dinámica de los espectros ideológicos
es dinámica, así como lo acabo de decir, ¿sí? Se está moviendo y la herencia política de México es absolutista todavía. Conservadores contra liberales, realistas contra insurgentes, federales contra revolucionarios. Bueno y malo. Sí, cuando creo que... Porque hay que entender que las grandes masas, o sea, las grandes masas están construidas de lo que hay en México, y hay un chingo, que son pobres, ¿no? O sea, que son, ¿cómo se llama? Hay un diálogo que me gusta mucho de Juego de Tronos. Ajá. Cuando vean Juego de Tronos, hasta la... Sí. La última temporada, ya luego haremos un especial nerd, hay que hacer un especial friki para hablar de estas cosas. Pero bueno, volviendo a Juego de Tronos, hay una parte donde, una de las protagonistas, Daenerys Targaryen, la legítima heredera de los 7 reinos, está preguntando, ¿no? Y yo tengo apoyo allá en Poniente, allá el reino que quiero gobernar, tengo apoyo. Y luego sí, los campesinos brindan a escondidas los nobles brindan a escondidas por su regreso, los campesinos oran a los dioses para que vuelva y guardan banderas de su antigua dinastía. Y un personaje más avispado le dice, no. Los campesinos oran porque llueva, tengan hijos sanos y no haya una guerra. Eso es lo que les interesa. Y quien se sienta en el trono de hierro les importa muy poco. Entonces, justamente, yo creo que funciona un poco así, ¿no? Estamos tan inmersos en lo que es la grilla que no pensamos la política. Así es. Con todos esos matices, con todos esos bemoles, y que, por ejemplo, tener una posición crítica a un funcionario, a un político que apoyas, es saludable, es muy, muy saludable, como bien nos lo demostraron las feministas, y creo que es buen momento para pasar al obvio tema principal de la semana. El tema... Que básicamente vamos a hablar de la marcha del 8 de marzo y del paro nacional de mujeres el 9 de marzo. ¿Cómo ves esto? Yo apoyo totalmente, pero ahorita estoy viendo unos cartones. Y quiero empezar por uno de ellos. Lo postearemos en la página de Facebook de Radio Partillana. Bueno, más bien esta noticia de los milagros de la 4T, que es un paniste, que dice, tenía que ser doble moral. Les da permiso de hacer paro, pero que paguen el día con 1 horita extra. Así leve. De lo que estamos mencionando, todos los espectros, ¿no? La ampliación de todos los espectros, estoy totalmente de acuerdo, porque se necesita una acción radical para una situación de este tipo. Uh-huh. Sí, la violencia en contra de las mujeres está totalmente fuera de control, y creo que sería lo menos que se debiera de hacer, y lo menos que debemos de hacer nosotros es apoyar. Yo estoy totalmente a favor también. Solo que también, y creo que justamente lo discutíamos el otro día, no importa lo que opinemos incluso, o sea, nosotros estamos dando nuestra opinión porque tenemos un podcast que hablamos de eso, sobre política, y esto es importante en la política nacional, pero finalmente yo creo que a las morras no debería importarle lo que opinemos nosotros sobre cómo protestar. Nosotros no tenemos ningún tipo de derecho o potestad para decidir cómo protesten. Entonces ya ellas lo eligieron, y ahora nosotros vamos a opinar sobre eso, ¿no? Ya, que finalmente sí, me parece necesario, porque la intención es visible. Hay algo que tienen que entender, que es lo que me parece que estamos teniendo una discusión bizantina y necesaria, producto de gente muy tapada, ¿no? Sí. De ambos lados del espectro, desde la derecha, desde la oposición más recalcitrante hasta el morenismo, pejismo más recalcitrante, ¿no? Así es. Que es así como tanto la oposición, tanto como los defensores acérrimos del presidente tienen que entender una cosa. Las feministas no están en contra del presidente, las feministas están en contra de la violencia contra la mujer. Así es. El asunto es que a mí me queda claro que hay de todo en ese espectro, hay un espectro completo, o sea, tenemos feministas que son inmensamente lúcidas, tenemos feministas que son inmensamente creativas, en general muy combativas, pero como en todo movimiento hay ultras, hay gente más extremista y esas cosas, que no estoy diciendo que esté necesariamente mal. Muchas veces se necesita el extremismo, muchas veces se necesita, ¿no? En este caso es... Pero también hay gente poco informada, pues, ¿no? De la misma forma que sería así totalmente ingenuo decir, no, toda la gente que vota por Morena son lectores profundos de Marx y Engels y entienden de política. No, también tenemos gente muy ignorante de este lado, o sea, también lo tenemos. Sí. Pero el asunto es que, y esta es la cuestión,
creo que todos tenemos el amigo que agarra el clásico video de la feminista menos informada que puede encontrar y dice, ya ven cómo están diciendo locuras. Y es, no, chavo, solo tú escogiste a alguien random, pero de eso no se trata el feminismo, pues, ¿no? Y ni tan random, ¿no? Que viene de un contexto un poquito menos, ¿cómo se llama? Menos favorable para la información. Ajá. ¿Sí? Así, y que lamentablemente eso es lo que potencializan las redes sociales. Y no hablo exclusivamente de las que tienen sus algoritmos, sino de los simples mensajeros, ¿sí? Que la primera capa de promoción son los mensajeros. Entonces, solo le dan la visión a ese momento. Cuando hay infinidad de momentos que deberíamos estar entendiendo y compartiendo de cómo hay esfuerzos para tratarnos de exponer de manera razonable lo que está pasando. Y fíjate, todavía se dan el tiempo de hacerlo de forma razonable en el resto de sus trincheras, ¿no? Sí, así. Es muy curioso. Otra vez, repetimos lo que dijimos el programa pasado cuando hablamos también sobre las feministas, que es, somos dos hombres heterosexuales, cisgénero, y entendemos que esta lucha es de las mujeres, así por es. las mujeres, para las mujeres, que nosotros no venimos a dar clases de feminismo, por supuesto Así que no. No. Invitamos a cualquiera de las interesadas que sea gustosa a tomar un micrófono y darnos su punto de vista, corregirnos Así si estamos es. diciendo alguna barrabasada o si algún micromachismo o algún macromachismo se nos ha escapado en el programa. Estamos totalmente abiertos, está la invitación, la puerta abierta a Radio Partisana. Ajá. Pero es muy importante hablar de él porque justamente está cumpliendo el propósito que tiene este paro nacional, visibilizar, traer a la mesa de discusión. Uno de los fenómenos que me parece muy curioso es la disonancia cognitiva que está teniendo la gente muy machista, pues, ¿no? Sí. Que es el hecho de, entienden que lo sucedido a Ingrid y a Fátima está terriblemente mal, o sea, no... pero no son capaces de darle la razón a las feministas, ¿no? Entonces empiezan con el falso dilema de la maldad, ¿no? De, no es un asunto de hombres contra mujeres, es un asunto de gente buena contra gente mala. Ajá. Y luego, no, es que lo estás entendiendo mal desde el principio. El feminismo no se trata de hombres contra mujeres, ni de mujeres contra hombres. Se trata de que hay un patriarcado, sí, chicos, existe el patriarcado. Ajá. Que existe un tipo de dinámicas sistémicas, jerárquicas, piramidales, que tienen a cierta población bajo cierto tipo de violencia específica. Suprimido. Uh-huh. Y antes que me vengan a decir, no, pero los hombres nos morimos más y la chingada y esas cosas, es... asesinamos por otros hombres. O sea, lo que nos está indicando es que hay un porcentaje de la población que es bastante más violenta que otro porcentaje de la violación. Y que mata de la población, perdón. Sí. Disculpen el lapsus. y que mata de manera indiscriminada a cualquier persona que no represente un beneficio para ellos. Quisiera tomar con un poco de cuidado lo que voy a decir, pero ya ves que están viralizando una nota del lamentable hecho con la menor que secuestraron. Uh-huh. Sí, donde los reclusos que van a esperar con mucho ánimo a este personaje dan un comunicado, pero ese comunicado no me gusta porque explícitamente le dicen a ese tipo, sí, que lo van a recibir y lo van a tratar como a una mujer. O sea, sí, no, es una réplica una réplica, o sea, ¿por qué lo van a tratar? Sí, de eso se trata la lucha, de no poner en estado de vulnerabilidad a las mujeres. Entonces, Irma Heredita, ahorita, perdón, no, termina el punto. El punto es que está tan pegado a nuestra cotidianidad el abuso sistémico que no podemos compararlo con otra cosa. Hay un canalito de YouTube que les recomiendo profundamente, que se llama Pop Culture Detective, que pues, hace análisis cultural, de cultura pop, y tiene uno sobre algo que llama la violación masculina como recurso cómico. Bueno, lo dice en inglés, pero no lo voy a intentar repartir en inglés. Que justamente habla como en una serie de en el cine se nos ha mostrado que un hombre violando a un hombre es gracioso. O que está justificado, pues, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que hay una cultura de la violación
punto de nuevo para las feministas por mostrarnos la cultura de la violación. Que es un castigo. Puedo utilizarlo para corregirte. Violarte puedo usar. Y que es, si se lo, ¿cómo se llama? Porque lo que está implicando no es que, esté bien violar hombres. No, está implicando que está bien violar. Sí, ¿no? Que hay contextos donde está bien violar. Y nos educaron esas películas. O sea, eso está en nuestra cultura. Que lo volvieron un recurso para poder de interacción humana. Un recurso conductivo. O sea, ¿hasta dónde está llegando ¿cómo se llama? Toda esta cultura de la represión que al final de cuentas no lo vemos como tal y tuvo que llegar este momento y muy importante y admirable de que se unieran las mujeres para decirnos a todos. Sí, totalmente. También, ahorita que te iba a comentar, y regresando a nuestra querida Irma Heréndira Sandoval, sube un tweet mencionando que, obviamente, no sé si ustedes han visto este meme de no existía el movimiento por los derechos de los hombres hasta que no surgió el movimiento por los derechos de las mujeres, ¿no? No existió los movimientos pro vida hasta que no surgió el movimiento por el derecho a decidir, ¿no? O sea, que finalmente es... Entonces, ¿dónde estuvieron? O sea, tuvieron que salir las feministas para que ustedes se dijeran, oye, nos están mandando como hombres, oye. Y que finalmente es que salgan a marchar las feministas, no te invitan. Sí, obviamente, hay un pedo de violencia hacia los hombres. La guerra, el servicio militar obligatorio, que ser hombre sea más posible que termines en el bote que siendo mujer. Entonces, pues sal y lucha por eso. O sea, no, ¿por qué las feministas tendrían que luchar por ti, no? No, ella nada más nos mostraron el camino, ¿sí? ¿Cómo se llama? Y la singularidad de los casos, pues cada quien tendrá que abanderarlos de alguna forma. Sí, pero volviendo a lo de Irma Heréndira, porque sale el paro de un día sin mujeres, pues sale la bola de imbéciles, es decir, el 10 de marzo un día sin hombres. Y Irma Heréndira creo que se lo toma con bastante humor, aunque al tweet le fue que en feria. Si lo buscan, los comentarios son bastante polarizados, que va a ser básicamente, yo creo que la palabra del sexenio. Sí. Diciendo, pues qué bien que haya un día sin hombres, ¿no? Entonces ya va a ser un día sin que nos acosen, va a ser un día donde los lugares públicos sean nuestros, donde los güeyes van a estar en su casa, donde bla, 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 y me gustó el giro discursivo, ¿no? No creo que lo piense realmente, o sea, realmente no creo que esté considerando hacer toques de queda para hombres, pero creo que está denunciando justamente esa situación. Si entran a la página, a la fanpage de Radio Partisana en Facebook, compartimos el video de esta youtuber, Natalie Wynn, sobre la masculinidad, y vemos cómo justamente, y es una cosa que no entiende los antifeministas, ¿no? O sea, el machismo también te jode a ti. Sí. También te jode, tú también eres víctima. Puede que seas menos víctima, ¿no? O que seas una víctima con privilegios de opresión, pero eres una víctima del machismo. ¿No? Es que esos roles de género fueron unos constructos que se tuvieron que recurrió la especie para sobrevivir, ¿no? Y como fueron sumamente convenientes para ese momento, al final de cuentas la lucha fue de la humanidad contra la humanidad, y se fueron quedando ¿cómo se llama? Impregnados en nuestra sociedad. ¿Cuánto tenemos en una línea del tiempo de ser una especie civilizada? Bueno, depende de lo que definas por civilización, pero podríamos decir unos 5,000, 6,000 años. Indicios de 5,000, cuando tenemos en la Tierra 100,000 años. 100,000 años. Entonces, si no valoramos el hecho de que se proteste por este nuevo constructo, ¿sí? No vamos a tener esos eventos de polarización, y vamos a ser mucho más fáciles de manipular por los poderes fácticos. Sí, totalmente. Sí. Y además, ya moviéndonos un poco, continuando, vemos que esta situación parece que ha intentado sacar raja política la oposición, ¿no? Y justamente ahorita Ramiro me muestra un cartón donde tenemos a Marco Cortés, Ciro Gómez Leiva y Felipe Calderón, sus rostros en los cuerpos de Llenas, y justamente diciendo, uy, qué tristeza, otro feminicidio, ¿no? Y comiendo huesitos. Y comiendo huesos. Supongo que incluso son los mentes. Sí, sí. Tenemos... Dios mío, lo que decíamos otra vez, el milagro de la 4T, hacer a la derecha mexicana feminista, ¿no? Sí, es un milagro. Tengo mucha curiosidad cuando todo este apoyo a las mujeres, cómo se va a transformar cuando venga la discusión del aborto, por ejemplo, ¿no? Pero
no me vengas a decir eso. O sea, tú, señor panista, tú, señor priista, no me vengas a decir que apoyas... Te ves igual de ridículo que el tipo que dice, le partimos la madre al güey, que como se llama, si te están acosando, le partimos la madre y esas cosas. Sería mejor decir no acoses, ¿no? Así nada más, o sea, ¿por qué tiene que ser excluyente, no? O solamente apoyo cuando la lucha me es conveniente. Ajá. O sea, ¿por qué no es conveniente? Porque tu machismo, tu representación impuesta del modelo de familia también fue forzado. Uh-huh. ¿Sí? Y, no, para eso no. O sea, latígame de este lado y de este lado no. Pues lo que decimos, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que históricamente han votado contra las propuestas de legalización del aborto? ¿Quiénes han sido? Los panistas y los priistas. Y ahora no me vengan a decir, neta, no me vengan a decir que no, ustedes han sido humanistas y feministas desde el principio. Nos queda claro que no, a nadie engañan y sobre todo no engañan a las morras, pues, ¿no? Porque pienso, regresando otra vez al tema de pues la parte conservadora de Morena, los conservadores y los machos de Morena. Un saludo al doctor Mireles. Que tienen estas posiciones virulentas contra el feminismo y están diciendo, no, es que es un movimiento manipulado, es que está orquestado por la oposición. Chavos, recuerden que muchos de los integrantes de Morena, muchos de los simpatizantes de Morena son extraídos del 132 en 2012. Así es. Movimiento al que pertenecí, y pues no me cansé de escuchar de que estábamos manipulados, de esto y aquello, bla, 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 de que no éramos nuestras propias ideas y que no sé qué. Y no sé ustedes, pero a mí me insulta esa situación, ¿no? O sea, y me parece particularmente insultante con las chavas, porque finalmente es esta posición paternalista, no es así como, no es que ustedes estén organizando solas, no, es que tiene que ser a fuerza la oposición, tienen que ser estos males de fondo, tienen que ser estos políticos reaccionarios, no, claro, la lucha es totalmente legítima. Es que es un discurso de desacreditación para sacar raja política al final de cuentas. ¿Por qué tendría que ser la lucha exclusiva de ciertos grupos de poder? No, hay que apoyar para que, más bien porque no toman como argumento respeto y apoyo y adelante, no estorbo. Es la primera vez en mucho tiempo en esta sociedad heteropatriarcal que las mujeres se están uniendo. O sea, es totalmente revolucionario. No creo que sea la primera vez que se están uniendo, pero creo que es la primera vez que tuvieron los reflectores. Sí, su organización tuvo tantos reflectores. Sí, perdón. Y perdónenme por esta brecha cuántica en mi cerebro, pero que tienen la posibilidad de que los medios les dé la justicia que se merecen. Y lo tienen que aprovechar y nosotros tenemos que respetarlo totalmente. Y solo lo consiguieron protestando, saliendo a protestar. O sea, finalmente me pongo a pensar en los casos, pues en los sonados casos donde acuérdense, ¿quiénes fueron los que salieron a decir del monumento a la revolución? Los panistas y los priistas. O sea, también hubo morenistas que se quejaron, obviamente. También. Pero que no se les olvida a los panistas, pues, ¿no? Pero al final de cuentas, qué tan difícil, qué tan triste fue que hasta en ese momento fue escuchado ¿cómo se llama? El reclamo. Sí, teníamos que tocar algo que representa para la mayoría algo positivo, porque los monumentos se supone que son históricamente referentes para que les hiciéramos justicia o volteáramos a ver sus justas demandas. Ay, no recuerdo, es de una chava el artículo, no recuerdo el nombre, que decía que una historiadora que decía que los monumentos están vivos, o sea que de hecho vandalizarlos, por utilizar el término, estoy utilizando comillas, es una forma de que la historia siga viva, que sigan comunicando, ¿no? O sea, porque finalmente los monumentos son una especie de monolito simbólico, pues, ¿no? Están representando un discurso en particular. Tú cuando vas y los destruyes sin ninguna causa legítima, está siendo elocuente, ¿no? Es así como, este símbolo ya no me representa, lo voy a destruir. Pero cuando lo vandalizas, otra vez con comillas, cuando haces una protesta activa y directa sobre ese monumento, el cual solo tardó 3 horas en ser limpiado, justo hay que decirlo. Cuando haces eso lo estás resignificando, ¿no? Y estás diciendo, oye, hace 110 años nos estuvimos matando para cambiar un sistema opresor que chingaba jerárquicamente a un grupo muy vulnerable de personas. Pues ¿sabes qué estamos haciendo ahora? Justamente lo mismo, ¿no? Sí, perfectamente de acuerdo. Y otra vez usted, señor,
¿usted qué cree, cómo se llama, que las feministas necesitan su guía o que tiene un preciso apunte que hacer para su protesta? No. Usted solo tiene 3 trabajos como vato respecto a la... Todos tenemos solo 3 trabajos como vatos respecto a la manifestación y emancipación de las mujeres. Sensibilidad, respeto y empatía. Así. Ellas sí. pueden luchar por sí mismas. Usted nada más no se lo entorpezca. Nada más. Ajá. Nada más. Es lo único que le estoy pidiendo. Y no llegue con comentarios ni machismo, ni feminismo nada. Y esas cosas. No diga eso, se ve idiota. No diga feminista, no diga feminazi. Si dice feminazi parece que usted se educa en TV Notas, por favor, ¿no? O siquiera intenta utilizar el argumento de que el discurso feminista se cae porque una de las secuestradoras de esta Fátima fue mujer. Usted me repugna y usted es escoria, de verdad. Sí. Ligándolo un poco más, también tenemos el punto cuando dice que causó mucho revuelo, que cuando le preguntan al presidente, dice, pues es que la culpa es del neoliberalismo. El asunto es que lo creo. Sí. La desigualdad crea sociedades violentas, pues, ¿no? Porque hay que entender una cosa. También la violencia machista es transversal y también, ¿cómo se llama? Hay un pedo de clase. O sea, no es la misma la violencia que sufre una señora encopetada de Bernardes, de la Condesa, de Las Lomas, a una mujer indígena, a una mujer que está saliendo de una maquila. No estoy diciendo que la mujer de clase media alta o alta no sufra violencia, por supuesto, pero no es el mismo tipo de violencia. Son diferentes representaciones de la violencia. Porque finalmente hay una violencia muy específica de la que están protestando las mujeres en este momento. O sea, no están diciendo el pedo del techo de cristal, de la desigualdad en salarios, de la discriminación por género. No, están hablando específicamente de la violencia machista en su forma más repugnante, que es el feminicidio y la violación, ¿no? Así es. Y justo ese tipo de violencia en particular la sufren particularmente las mujeres más pobres, pues, ¿no? O sea, bueno, y no solo las más pobres, ¿no? Sino llegando a cierta escala, hay que recordar que la clase media mexicana está mucho más cerca de ser pobres que de volverse ricos, ¿no? Al final, lo que sí creo, me voy a permitir decir, es una lucha de clases que ahora les toca representar a ellas, sin estorbar nosotros. Así de fácil. Entiendo la molestia con el presidente. O sea, la lectura que hace sobre el neoliberalismo es la causa de violencia machista. Yo lo creo. O sea, creo que... Sí lo es. Digamos, si no es la causa, están íntimamente relacionados. O sea, yo estoy convencido de que el machismo y la misoginia son el motor del... yo más bien diría como el sustento fantasmático del capitalismo, ¿no? Yo creo que está como el sustento emocional, el negro corazón del capitalismo es profundamente misógino, ¿no? Pero yo creo que las chicas tienen esta molestia porque no se les ha ofrecido una solución, una acción concreta para su demanda. No digo que no se estén haciendo, yo creo que los programas sociales, todas estas políticas, la agenda que tiene el presidente para luchar contra las brechas de desigualdad, para hacerlas cada vez más pequeñas, tienen también la intención de bajar la violencia de género. Pero tenemos un presidente que es profundamente elocuente y que se solaza en las mañaneras, y al tema de las protestas feministas le ha sacado la vuelta. Creo que más que incompetencia me parece una torpeza comunicativa en términos políticos. Sí, y además pues con la presión que existe del momento y de los medios, y creo que esa torpeza comunicativa deriva de que pues tampoco quiere ser lascivo con la situación. O sea, güey, ¿me quieres poner en contra de algo de lo que estoy de acuerdo? Pues es totalmente... lo veo como estar entre la espada y la pared por lo que representa él ahorita. Sí lo entiendo, ¿no? Porque en ese sentido, pero también, y justamente, y comentario no va hacia el presidente, sino a varios de sus fans que no son... tenemos, ¿cómo se llama? Este asunto con las chicas, que su demanda es legítima y entiendo su molestia, y el asunto es que no se ha hecho nada. O sea, hemos arrastrado este problema desde que México es México, básicamente. Y sin irnos más atrás, ¿verdad? O sea, voy a tratar de reconceptualizar esto. Lo escuché en ¿cómo se llama? En Kaiser Report. Vino a México y habla de la conquista, y lo que hace es hacer una referencia completa
a que el concepto de conquista solamente evolucionó a concepto neoliberal. ¿Sí? Al final de cuentas son saqueos, represión, violencia, ¿sí? Que se ha ido heredando en este modelo de sociedad que tenemos ahorita. Pienso, esta conversación la hemos tenido varias veces antes, respecto a todos los desencantados con el presidente, ¿no? Me arrepiento de haber votado por Morena y bla, bla, bla. A muchos de esos hay algo que tengo que decirles, ¿no? Que es así como, chavos, la democracia se hace diario, la política se hace diario. No se trata de ir a votar cada 3 años por legisladores y alcaldes y cada 6 por poder ejecutivo. No se trata de eso. Una de las cosas de las que estoy profundamente admirado de las feministas por el hecho de que ellas lo saben. O sea, porque muchas de ellas votaron por Morena, porque muchas de ellas no van a votar por el PAN, no van a votar por el PRI, ¿no? Muchas de ellas incluso están en Morena actualmente, en la estructura de la administración morenista, ¿no? Por supuesto. Pero el asunto es de, hay cosas que no se están haciendo con la velocidad necesaria, que no tienen que aparentemente no tienen la urgencia necesaria, entonces vamos a salir y hacer democracia, porque de eso se trata también. Y tienes que aprovechar este momento histórico donde no te van a mandar a los granaderos o al Estado Mayor Presidencial para que te secuestre 6 horas, como ocurrió aquí en Zacatecas cuando vino el rey, para salir y exigir cambios, pues, ¿no? Y finalmente es, aquellos que hacen imposible el cambio vuelven la violencia inevitable. Y además también, el tipo de violencia que han estado ejerciendo las morras a la hora de las protestas ni se acerca ligeramente a, pues, la violencia que sufren, ¿no? O sea, finalmente lo que están haciendo es llamando la atención, escúchenos, tenemos cosas que decir, porque piensen en esto, hasta hace 20 o 30 años, ¿quién exclusivamente hacía la política? Hombres, que se les olvidaba que estaban gobernando mujeres también, ¿no? O sea, realmente este protagonismo de las mujeres que han ido conquistando sus espacios, porque también no es una cuestión de condescendencia, ¿no? De, ay, nosotros ya les abrimos, no, ellos los conquistaron, ¿no? Y fueron sacando pendejos a punta de puntapiés, discursos, ¿no? Entonces, ahora vienen estos conservadores de todos los lados de los espectros, porque machistas hay en todos lados, ¿no? Y como hemos dicho y como vamos a seguir diciendo, el feminismo causa una respuesta muy virulenta entre sus detractores. Entonces creo que incluso está saludable para el partido, para Morena, porque creo que se va a hacer un cisma entre justamente quienes tienen una agenda progresista de verdad y quienes no. De hecho, si retomamos el proceso histórico de nuestros gobiernos, estas protestas no habían tenido la magnitud que tienen ahorita con otros gobiernos. O sea, uno de los primeros actos revolucionarios que hizo el feminismo fue salir a votar. Sí. Y se está viendo en este momento, y es digno de admirarlo, ¿no? O sea, que han llevado una agenda de trabajo para llegar a este momento, o sea, muy larga, de mucho tiempo. Por eso, insisto, hay que seguir apoyando el movimiento. Totalmente. Bueno, ahorita que mencionaste a las sufragistas, que me parece un caso paradigmático, porque muchos dicen, no, exageradas, feministas las de antes. Las sufragistas pusieron bombas, hacían, realmente y hay que considerar que en esa época mucha gente, muchos vatos y mujeres también, obviamente, porque también hay mujeres machistas que no, salieron a decir bola de exageradas, ¿cómo se llama? ¿Para qué quieren votar? Bla, 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 pues, ¿no? La banda tiene que entender algo, la historia progresa y progresa por la izquierda, quieran los conservadores o no, va a ocurrir con ellos o sin ellos. A lo mucho que pueden hacer es retrasarlo un poco, ¿no? Estorbar. Sí. Pero al final se va a poder, pues, ¿no? Y que quede claro, amigo morenista, la protesta no es contra el presidente, es exigirle cuál es su responsabilidad. O sea, entiendo que este es un problema sistémico que viene, pero ahora él está a cargo. Necesitamos acciones expresadas y creo que la administración morenista, con todas esas extraordinarias mujeres que lo integran, con todos esos tipos inmensamente preparados, están capacitados para dar una buena solución. Sí. Solo creo que aquí hay un problema de comunicación. Otra vez, el pedo de todos estamos tan enojados por estos grandes problemas de desigualdad que todos estamos gritando y no estamos dispuestos a escuchar al otro. Y cuando digo escuchar al otro, no me lo digo en esta posición buena ondita de, ay, toda opinión merece respeto. No, también hay que escuchar los que se dicen pendejadas y decirle que está diciendo una pendejada fascistoide, ¿no? La crítica constructiva. Sí, hay que retomar esas buenas prácticas y aprovechar que este gobierno está puesto ahorita para ello.
Sí, totalmente. Pues creo que algo con lo que quieras concluir, algo con lo que quisieras cerrar el tema. Mario. Sí. ¿Estás ahí todavía? Pues muy bien, entonces pues pasamos a, bueno, solo para concluir, de Radio Partisana damos totalmente nuestro apoyo al movimiento feminista, sí. Creemos en la legitimidad de su lucha. Sé que es irrelevante si lo decimos sí. o no, pero queremos demostrarlo. Estamos totalmente a favor del paro del 9 de marzo y pues finalmente es fuerza, chicas, fuerza. Adelante. Y pues muchas felicidades por recordarnos lo que es la movilización y la organización política de las grandes masas populares. Muchísimas gracias por eso, chicas. Y pues ahora pasamos a recomendaciones. ¿Qué tienes de recomendaciones, mi Ramiro, esta semana? Esta semana voy a ¿cómo se llama? Repetir la recomendación de la vez pasada. Si no la han visto, la segunda temporada de Narcos México, véanla. No hay nada que no haya dicho la prensa antes, y el final es impresionante. Es algo que ya todos sabemos, ¿verdad? Pero que vale la pena revivirlo en esa serie. Quiero hacer recomendación. Hay un documental sobre el proceso electoral de Rusia en el DW, donde un periodista narra muchas de las vivencias que conectan con ese momento, ¿no? Y la esperanza que tienen sobre que haya alguna transición política. Esos dos. Muy bien, muy bien. Mi Mario, ¿tú tienes alguna recomendación para esta semana? Pues sí, hace poquito vi la película de 1917. ¿Y qué tal? Si vieron esa película, y la verdad es que está muy chida. No sé, se me hizo muy interesante que nada más noté tal vez 2 o 3 cortes en toda la película. Según habían escuchado, así en términos técnicos es así portentosa la película, ¿no? Sí, es una cosa digna de verse en una pantalla grande, ¿no? Ajá, y particularmente hay una escena en la que está todo totalmente oscuro y spoilers. Hay muchos matices de luz que la verdad son muy, muy chidos. Entonces deberían verla. 1917 entonces. 1917. Pues yo les voy a recomendar un canal de YouTube específicamente. Bueno, es el que he ido mencionando entre ayer y hoy, pero creo que es importante porque creo que expresa ciertos puntos del feminismo y de muchas otras puntos de discusión progresista con manzanas y con bolitas de colores. O sea, lo explican así como muy, muy claramente, que es ContraPoints, el canal de Natalie Wynn. Les recomiendo particularmente bueno, lo vamos a postear en la página, lo más probable, el video sobre la opulencia. Videazo, háganse un favor, por favor, véanlo. Natalie Wynn es una chica inmensamente documentada, muy creativa. Los niveles de producción del canal son increíbles. Por favor, dense una oportunidad. Y además resuelve varias preguntas importantes que no sabemos a quién hacerles, ¿no? O sea, como por ejemplo, te resuelve varias dudas del asunto de los pronombres sobre la gente de géneros no binarios. Tiene una serie de mini documentales que se llaman ¿Por qué el capitalismo está mal? Que te muestra de una forma no moralina cuál es uno de los grandes inconvenientes a niveles emocionales, económicos y vitales del capitalismo en las personas. Tiene de Men's, que habla sobre la masculinidad, de la masculinidad tóxica. Vean ContraPoints, está en inglés, pero muchos de los capítulos están subtitulados. De verdad, dense una vuelta por ese canal. Vamos a postear algún otro de los videos en la página de Facebook. Y pues creo que sería todo. ¿Algo para concluir, chavos? ¿Algo que comentar? No. No. Ok, entonces pues nos despedimos nuevamente de este tercer episodio de Radio Partisana. Otra vez agradecemos profundamente a toda la banda que nos dio like en Facebook, que nos está siguiendo en Twitter, que se suscribió a la página. Por favor, suscríbanse, compartan, denle like, comenten, aunque sean mentadas de madre, no importa, comenten de verdad. Y de nuevo, no voy a cansar de hacerlo.
un profundo agradecimiento a toda la banda que se toma la molestia de escucharnos, de compartirnos. Muchísimas gracias, camaradas. Ustedes hacen que esto sea posible. Ya el Lobo se integra de nuevo la siguiente semana. Nos hizo falta en este episodio, pero muchas gracias y nosotros nos vamos. Hasta luego.